En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos hablado de la importancia de conocer a Dios. ¿Se acuerda mi último mensaje? Hace como un mes. Conocer a Dios, no conocer de Dios, sino conocer a Dios. Algunos cristianos son expertos en conocer de Dios, saben muchas cosas de Dios, pero no lo conocen. Para conocer a Dios necesitamos una intimidad con Él. Andar en intimidad con Dios. Vivir guiados por el Espíritu Santo. No por la lógica, no por la razón. La lógica, la razón es buena, pero no es nuestro maestro. Nuestro maestro es el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Y Dios ha revelado su verdad en la palabra. Por eso, en el libro de Juan, dijo el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida? La vida en conocer a Dios. Conocerlo a Él. Leámoslo juntos, ¿está bien? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es una declaración muy linda y es muy profunda. Conocer a Dios, no conocer de, sino a Dios. Ustedes pueden conocer mucho de mi esposa, pero yo conozco a mi esposa. ¿No es cierto? ¿Quién la conoce mejor, ustedes o yo? Es muy claro, ¿no es cierto? Luego también hay otro pasaje, ese del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que en el camino los veremos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y qué, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Escuche, no solamente misericordia, también hace juicio y justicia. Tenemos que hablar en algún momento sobre la santidad y la justicia y la misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Y a veces nosotros hablamos cosas sin saber lo que estamos diciendo. A veces le decimos al Señor, Señor, haz justicia. Si el Señor hiciera justicia y empezara contigo. Es fácil pedir justicia para otros, pero es que empieza por mí. Tenemos que pensar en eso, en el camino. Y entonces aquí dice que nuestro aspecto de gloriarnos o de alabarnos no es en tener conocimientos humanos, sabiduría. Bueno, todo eso es bueno, no es malo, pero lo más importante es conocer a Dios y como consecuencia entenderlo. Hablaremos, por ejemplo, de pasajes conflictivos para la mente de muchos, como aquel día que murieron los hijos de Aarón. Muchas preguntas que hay. Aquel día que murió Usa, no trató de tener el arca de Dios porque se iba a caer, le puso la mano para tenerla y un momento, dice la Escritura, Dios lo mató. ¿Cómo digo? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y de misericordia? Y se acuerdan de aquellos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles,
que vendieron una propiedad, Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el primero que murió? Ananías. Y después, Zafira, por una hipocresía. Ese es el Dios de la Biblia. Hemos aprendido un Dios que no es el Dios de la Biblia. Tenemos que descubrir el Dios verdadero. No es el Dios que yo me invento. Los seres humanos hemos inventado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y creemos que Dios tiene que actuar así como yo actuaría si fuera el momento. Por ejemplo, Dios es justo y es severo en la justicia. Tan severo que permitió que su hijo muriera en la cruz del Calvario humillado, su propio hijo. Y escuche esto. A algunos les parece injusto tal vez que Dios haya condenado a toda la raza humana porque Adán y Eva hicieron lo que no debían de hacer. Dios se lo advirtió. ¿Qué les dijo Dios? De todo árbol del huerto pueden comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del paraíso no comerán de él, porque el día que él comieren morirán. Un Dios severo, ¿no es cierto? Eso no está en nuestra mente porque hemos hecho de un Dios a nuestra imagen. Y la intención que tengo con esta serie de enseñanzas es que recobremos cuál es la imagen del Dios verdadero. Yo les conté una de mis experiencias hace años con miembros de la familia Samper. Una joven, cuando estábamos en el barrio Santa Fe hace 40 años, empezó a asistir a la iglesia de la familia de Samper y se enamoró de Cristo. Y me llevó a su casa, me presentó a sus padres muy católicos, demasiado católicos. Pero me presentaron y ellos estaban agradecidos porque su hija estaba mejor desde que conoció la iglesia cristiana y nos había conocido a nosotros y su vida había cambiado. Fueron muchas experiencias con esa familia. Un día la señora me llama y me dice: pastor, yo quiero hablar contigo. Y quiero mostrarle que yo también creo en Dios. Soy católica. Creo en Dios y quiero que venga a mi casa para mostrarle cómo yo soy de devota. Y claro, mi hermana, yo voy con gusto, fui a su casa en la carrera séptima con calle 64, algo así. Una casa antigua, bonita, dentro muy hermosa. Muchas cosas pasaron en esa casa. En ese día me dice: pastor, venga, me acompaña. Había de la parte de atrás como el mezanini, no se veía aquí abajo todo lo que había, pero alto. Me dijo y me llevó para caminar un mezanini grandísimo, grandísimo. Y me mostró todas las imágenes de los santos que ella había conseguido en la tierra. Había paseado por todo Colombia, había ido por Europa, por Italia, por el Vaticano y trajo todos los santos habidos y por haber. Y me llevó uno tras otro contándome la historia de los santos. Yo la acompañé para escucharla, no porque estuviera interesado en eso, pero me interesaba a ella. Y la escuché, la acompañé. De repente, después de que ya estábamos terminando casi todo el paseo del altar, tremendo, unos 45 o 50 minutos habíamos durado, paseando el altar, contándome la historia de sus dioses, de sus santos, las cosas que ella creía. Digo: pero pastor, ¿sabes cuál de estos santos, de estas imágenes, es la que yo más adoro, la que yo más venero? Le dije: imagino que todas, porque todas para ti son importantes. Dijo: no. Son buenas todas, pero hay una mayor. El pastor, acompáñeme. Me llevó, me mostró el cuadro de un anciano con barbas, majestuoso, el mundo a sus pies y con un látigo listo para castigar al que no hiciera su voluntad.
y se llamaba El Justo Juez. Me dice ella, ese es el que yo quiero más que todos, porque se parece a mí. Yo soy una persona muy recta. Y cuando alguien no actúa en la rectitud como yo lo creo, como yo lo he establecido, busco castigarlo. Y muchos piensan que Dios va a actuar como ellos actuarían. Hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. No. Tenemos que aprender a adorar, no al Dios que fabricamos y que a veces justificamos con textos bíblicos, sino al Dios verdadero. Al Dios verdadero que Jesús dijo, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Amén. Dígale a su hermano, yo quiero conocer al Dios verdadero. Y el Dios verdadero lo conocemos porque Él se reveló quién es. No porque la lógica, la razón, la imaginación nos dice quién es Dios. Dios se reveló. Y yo tengo que ir a este libro, que su propósito principal es revelarme a Dios. ¿Quién es Dios? No es mostrarme el camino de salvación, que lo tiene. No es mostrarme el camino de prosperidad, que lo tiene. No es mostrarme lo que a mí me agrada. Es mostrarme quién es Dios y con quién yo me tengo que relacionar. Y tengo, hermanos, unos aspectos que les quiero dar. Miremos por un momento algunos aspectos. ¿Por qué es importante conocer al Dios verdadero? Primero, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios no creó al hombre para que el hombre se hiciera una imagen de quién era Dios. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios desdibujada después del pecado está todavía en los seres humanos. Pero en el cristiano se ha comenzado a recuperar la imagen de Dios en nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió para recuperar toda la imagen de Dios en nosotros. Tú fuiste redimido, yo fui redimido, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando estudiamos la Biblia, dice que Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Adán y Eva fueron creados ¿qué? Santos. Y cuando tú y yo fuimos redimidos ¿para qué? Para ser santos. Hay que recuperar la imagen y semejanza de Dios. Está revelada en las Escrituras. Hermanos, estos mensajes, permítame decirles que por mucho tiempo yo tuve temor de hablar de estos temas. Yo les conté en mi primer mensaje sobre mi experiencia en Argentina, en Río Tercero, de cómo asistí a una reunión de renovación con Jorge Mitián, con Orville Swindle y otros cuantos amigos, en 1970 aproximadamente. Y fui a una convención en Río Tercero, hermosísima. Había unos 3,000-4,000 personas, no sé cuántas personas, de toda Argentina y de otras partes de América Latina. Yo estaba solo de Colombia y participando. Cuando entré al ambiente de la reunión, había un ambiente tan lindo, tan hermoso, tan dulce, tan suave, que me enamoró. Pero a la vez que me enamoró, me hizo sentir miedo, me hizo sentir temor. Yo me preguntaba por qué me atrae y por qué me retrae. No entendía. Al avanzar las reuniones, me di cuenta que esas reuniones estaban cargadas de la santidad de Dios, de la presencia de un Dios santo. Y todos los que estaban ahí
tenía la convicción de que tenían que ser santos porque Dios era santo. Y eso me atrajo, pero a la vez me hizo retroceder porque yo tuve miedo. Primero tuve miedo de no ser santo como Él es santo. Cuando uno piensa en eso, ser santo como Dios es santo, ser santo porque Él es santo, que fui creado a su imagen y que tengo que recuperarla y que tengo que ser santo. Ser perdonado, ser salvado, magnífico, lindo, hermoso. Pero un momentico, yo reclamo mi libertad. Yo tengo la libertad para obedecer lo que quiera y lo que no quiera, pues no lo obedezco. Entonces tuve temor, miedo muy adentro de no cumplir, de no ser como debía de ser. Primero. Luego me acompañó el temor en que si yo predicaba eso a la iglesia, los hermanos se iban a disgustar y de repente se iban a ir de la iglesia porque no querían una iglesia fanática, no querían una iglesia legalista, porque eso era legalismo. Entonces yo pensaba que si yo predico eso, me voy a quedar solo con la familia, que no se pueden ir porque ya están comprometidos, pero que otros iban a marchar. Y hoy en día es más fácil hablar de cómo prosperar en los negocios, cómo prosperar en la vida, cómo sentir que Dios nos acompaña en todos los problemas, cómo darle órdenes a Dios para que Él actúe. Muchas veces la oración es algo así. Le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Yo espero que aprendamos eso. Si vamos a orar, no es para darle instrucciones a Dios de qué hacer, sino para descubrir su voluntad y vivir en su voluntad. Este día viernes que viene, primer viernes de mes, tenemos la invitación a la oración. Y espero que ustedes vengan a la oración. No para darle instrucciones a Dios, sino para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Contarle nuestros defectos, nuestras debilidades. Y decirle, Señor, ayúdame. Quiero ser santo porque tú eres santo. Porque quiero recobrar la imagen de Dios en mi vida, aquí en la tierra. La segunda razón es porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Quién lo sabe ya de memoria? Lo hemos dicho tantas veces en ese último año, Efesios 1, 4. ¿Quién lo sabe de memoria? No mire la Biblia. ¿Quién lo sabe de memoria? A ver, levante la mano. No, hermanos míos. Efesios 1, 4. Dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Yo fui escogido por Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Ayúdame, dígale a su hermano, tú fuiste escogido por Dios. Antes de la fundación del mundo, antes de que el cielo y la tierra existiera, antes que el universo existiera, ya Dios pensó en mí y me escogió. Pero me escogió con un propósito. ¿Cuál? Ser santo como Él es santo. Fuimos escogidos. La tercera, ¿por qué es importante ser santos? No solo porque fuimos creados a la imagen y semejanza del Creador, sino porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos. En tercer lugar, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Yo ya no me pertenezco a mí. Ahora le pertenezco a Jesús. Ahora soy de Cristo. ¿Cuántos de aquí son de Cristo, comprados por Él? ¿Y para qué nos compró? Para ser santos. Esta palabra tiene muchas complicaciones, ¿no es cierto? Y hay mucho para entrar a cada uno de estos puntos. Tiene todo un sermón de 1 hora, 2 horas. Y uno que tiene una buena
capacidad de oratoria puede durar 4, 5, 6, 8, 10 horas hablando de un solo punto. En cuarto lugar, porque la santidad es el camino del discipulado. Si ustedes me permiten, abran sus Biblias o anoten por lo menos Isaías 35. Hermoso pasaje de 35. Isaías 35 nos dice así. Nos habla del camino que Dios nos abre en el desierto. Todo es el futuro glorioso de Sión, de la iglesia. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada, y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Pero para abreviar, llego al versículo 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo será llamado el camino del discipulado? El camino del cual debo entrar. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué estaba diciendo? Mi vida es santa. ¿Quieren seguirme? Síganme. El camino del discipulado es camino de santidad. Ser creyente no tiene que ser santo. Pero para ser discípulo tenemos que ser santos. No sé si le cae bien o no le cae bien, pero Dios lo declaró. Aunque a mí no me guste, y aunque digas que el pastor se volvió legalista. No, Dios te ama con todos sus defectos. Pero si lo vas a seguir, tienes que ser santo. No es que Dios no te ama, Dios te ama. Dígale a su hermano, Dios te ama como eres. Pero si lo vas a seguir, tienes que ser santo porque Él es santo. La quinta. Vamos a vivir eternamente con un Dios santo. ¿Qué problema, no? En la eternidad, ¿con quién vas a vivir? ¿Con un Dios que te permite hacer lo que te da la gana? No, con un Dios santo. Y tendré que andar con Él por la eternidad. ¿Quieres la eternidad? ¿Quieres vida eterna? Tienes que empezar a entender la importancia de la santidad. Y comenzamos a aprenderla desde niños. La adolescencia tiene que pasar por ese camino de la santidad. No de la rebelión, de la santidad. Viviremos eternamente con un Dios santo. En sexto lugar, el reino de Dios se manifiesta en un pueblo santo. Fácil. Y tenemos aquí un eslogan que dice, proclamando el reino de Dios. Parece que al caminar Dios nos trae más luz. ¿Qué significa eso? Y oramos. ¿Cuántos de ustedes ya tal vez ni oran el Padre Nuestro? ¿Cuántos saben el Padre Nuestro de memoria? A ver. Ya más o menos. Sí. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, es la primera condición que pone. Santificado sea tu nombre. ¿Santificado en qué? Santificado en mi vida. Santificado en mi manera de pensar. Santificado en mi manera de hablar. Santificado en mi manera de vivir.
El reino de Dios se manifiesta en un pueblo santo. Luego dice, venga tu reino. El orden no es ilógico. Para que el reino venga, ¿dónde viene? En un pueblo santo. ¿Queremos vivir en el reino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Santos. Santificar su nombre con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de relacionarnos. Nuestra relación es relación de un pueblo santo. Nunca nos acercamos a nadie con una intención detrás para mi beneficio. No puede ser. Cuando yo me acerco a una hermana o a algún hombre de negocio o lo que sea, nunca me debo acercar con la intención de sacar un beneficio personal. Yo más bien me acerco para saber cómo puedo ser bendición para él o para ella. Otra vez hay mucho para hablar de ese aspecto. El reino de Dios se manifiesta en un pueblo santo. ¿Se acuerdan de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sí, somos un pueblo santo. Dígale a su hermano, somos un pueblo santo. No vamos algún día en la eternidad. Desde ya comenzamos a caminar en el camino de la santidad. No somos perfectos, pero cada día, como Pablo, que tenía pasión por la santidad, decía, no soy perfecto, pero prosigo a la meta para alcanzarlo. Prosigo. No justifico mis pecados, no justifico mi manera de ser. Muchas veces tengo que reconocer que me he equivocado. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado después de que conocieron al Señor? ¿Cuántos de ustedes han pecado después de que conocieron al Señor? Pero no pueden abrigar ese pecado, decir, al fin y al cabo soy imperfecto. Que Dios se aguante porque así soy yo. Perdone la expresión. No somos un pueblo santo. Dígalo, somos un pueblo santo. Y esta iglesia debe de ser una iglesia santa, que vive en santidad, que piensa en santidad, que habla en santidad, que actúa en santidad, que todo lo que hace, lo hace pensando en ser como dioses. Pero luego, en séptimo lugar, debemos ser santos porque Dios los mandó. Levíticos 11, 44 y 45 nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que ustedes sean santos como yo soy santo, porque yo soy santo. Levíticos 11, 44 y 45. Y en último, hay muchas cosas más, pero yo quería dejar estos principios solamente. Somos la luz de Dios en medio de un mundo en oscuridad. En un mundo que vive en pecado. En un mundo que se ha alejado de los principios divinos. Por eso viene a colación, me viene a la mente ahorita, recordar al apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, cuando dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os acomodéis a este mundo, pero sed transformados por el conocimiento de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sí, mis amados hermanos, en el libro de Isaías dice el versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre mi pueblo, dice el Señor, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista la gloria de Jehová. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate y resplandece. Los que me acompañan hace tiempo, ¿se acuerdan? Levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y la gloria del Señor la siento en mí. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y la gloria del Señor la siento en mí. Levántate y resplandece. A ver, porque ha venido ya tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y la gloria del Señor la siento en mí. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y la gloria del Señor la siento en mí. Amén. Amén. Dale un abrazo a su hermano y dígale: la gloria del Señor nació sobre ti. Y la gloria del Señor la sentimos en nosotros, la sentimos en nuestra vida. Y esa gloria de Dios refleja la hermosura de Dios. Escúcheme, ¿cuál es la hermosura de Dios? Es la santidad. Dios es hermoso. Y lo que hace a Dios resplandeciente es su santidad. Amén. 7 principios que quería dejar en su mente. Tenemos todavía tiempo para avanzar en el tema. Mi hermano Manuel nos leyó Isaías 6. Voy a volver a leer Isaías 6 del 1 al 4. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La gloria de Dios es que la santidad. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hoy en 8 días vamos a continuar con el resto del texto, del pasaje. Unas observaciones del texto para que lo entendamos. El año que murió el rey Usías, creo que se lo comenté y les di el pasaje para leer. ¿Se acuerdan del pasaje del rey Usías? Somos buenos oidores, pero malos retenedores. Es normal. Es lo normal dentro de lo anormal. Porque es anormal que oigamos y se nos olvida. Que nos pasa como dice Santiago, es como aquel que se para frente a un espejo y ve lo feo que es, pero cuando se sale del espejo se le olvida cómo era. Sigue creyendo que es bonito. Díganle a su hermano: cuando yo me paro en el espejo, me doy cuenta de las arrugas que tengo y lo feo que soy. Pero quiero salirme de frente del espejo y me voy del espejo y me veo lindo. Sigo pensando que soy hermoso. ¿Dice amén? Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Todo el libro de Segunda, todo el capítulo 26 de Segunda de Crónicas es la historia del rey Usías.
Un tiempo muy difícil en Israel. Los antepasados habían vivido desagradando a Dios. Él tenía 16 años cuando empezó a reinar, cuando fue rey en Israel. 16 años. Y dice que tomó una decisión. Tomó la decisión de vivir para agradar a Dios. Hacía todo lo que era conforme a la voluntad de Dios. Y dice las palabras, estoy resumiendo el pasaje, ustedes lo leerán. Tiene dos secciones muy especiales, del 1 al 15 y después del 16 hasta el final. Del 1 al 15 van a encontrar todo el efecto que tuvo el deseo de un gobernante de hacer la voluntad de Dios. Y en aquellos tiempos en que buscó a Dios, dice la Escritura, Dios lo prosperó. Y su fama se extendió hasta muy lejos. Y sabían que en Israel reinaba un rey tipo Salomón. Uno de los 5 reyes más bellos que tuvo el pueblo de Israel era el rey Usías. Todo el pueblo lo quería. Fue un tiempo de mucho progreso en la ciencia, en la tecnología, en la economía, en la espiritualidad, en todo. Fue de mucho crecimiento. Floreció. Reinó 52 años. Pero es uno de aquellos que comienzan bien y terminan mal. Dice el verso 16. Pero cuando ya era famoso, su corazón se enalteció para su ruina. Terrible, ¿no? Su corazón. Y quiso hacer lo que él quería hacer en el templo. Quiso tener no solo el poder político, el poder económico, sino el poder religioso. Y entró al templo para ofrecer incienso a Dios que no había sido ordenado por Dios. Los sacerdotes se acercaron a él y le dijeron: no está bien lo que hace Usías. Y él se rebeló contra los sacerdotes. Cuando le llamaron la atención, porque ya se creía intocable, y nadie le podía decir nada. Y cuando tuvo esa actitud, hay una palabra clave, crítica. En ese momento, la lepra brotó en su cuerpo. Se volvió leproso. Lepra en ese tiempo era símbolo de desgracia. Porque tenía que abandonar todo lo que tenía. Tenía que dejar inclusive su casa, su esposa, sus hijos, sus seres queridos. Tenía que abandonar sus amigos. Él tenía que abandonar el reino, el trono. Abandonar todos los lujos. Irse a encerrar en una casa apartada, separada. Si usted lee en el final del capítulo 26, dice que murió alejado de su familia. Y cuando fue sepultado, no pudo ser sepultado en los panteones de los reyes, sino al pie, cerca, porque murió leproso. La muerte de este gigante trajo mucha confusión al pueblo de Israel, especialmente a Isaías. Isaías era su consejero. Isaías había estado con él mucho tiempo. Isaías entraba a la casa del rey, muy especialmente era uno de los principales baluartes, igual que Zacarías y otros que estaban al pie del rey. Y cuando sabe que el rey muere y Dios no lo sana y muere así, Isaías nos da la sensación que se fue al templo a preguntarle a Dios por qué. Como nos pasa a todos. Cuando pasamos por una tragedia, una dificultad, tenemos la tensión de ir a preguntar a Dios: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué permites eso? No es justo, Señor. Eso digo que tenemos que hablar de la santidad y la justicia. Será uno de los temas próximos que vendrán. Se fue. Señor,
el trono está vacío. ¿Quién lo va a ocupar? El próximo que viene será igual o peor que. ¿Será como los reyes anteriores o será mejor? ¿O temerá al Señor o no lo temerá? Se fue con muchas preguntas, me imagino, al templo para orar, para preguntar, para indagarle a Dios. Y en el año que murió el rey Usías, cuando él estaba en el templo, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que le estaba diciendo: Isaías, has puesto tu corazón en los hombres, y los hombres se pueden fallar, pero yo no te fallo jamás. Yo sigo sentado en el trono. Amén. Dígale a su hermano: Dios sigue sentado en el trono. Aunque alguna persona te falle, Dios no te falle. Él sigue en el trono. Amén. Y dale un aplauso al que está sentado en el trono. Y al Cordero, aleluya. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Él nunca falla. Él nunca falla. Lindo. Él está sentado en el trono. Vi yo al Señor. Ahora volveremos a esa palabra. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En los tiempos antiguos, la ropa era símbolo también de la dignidad de la persona que la lucía. Eso se ha perdido hoy. Hoy en día vemos que algunas personas andan con pantalones rotos. Es la moda. Yo no puedo estar fuera de la moda. Inconscientemente no se dan cuenta que el sistema los está preparando para ser esclavos. Es una forma de cocinar el sapo. Paso a paso, lento, lento, lento. Y cuando el pobre sapito se da cuenta, está cocinado. Y ya no tiene nada que hacer. La dignidad. Si ustedes estudian Éxodo 28 o 29, algo así, uno de los dos capítulos, las vestiduras sacerdotales eran hermosas. Eran hermosas. Dios no consideraba un siervo suyo, un hijo suyo, viviendo en andrajos. Es más, cuando nos dice en Ezequiel, en el capítulo, en Zacarías capítulo 3, del sacerdote Josué, que estaba vestido de ropas viles. Y el ángel de Jehová estaba al pie. Y el ángel de Jehová la orden: quítele esas ropas viles y vístanlo de ropas de gala. O como el hijo pródigo, si quieren otra figura. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, estaba vestido de ropas viles. Y lo primero que hizo el padre: quítenle esos trajes viles y vístanlo de ropas de gala. El Hijo de Dios se distingue no solo en lo que habla, también de su apariencia externa. Una de las cosas que me fascinaba, parece que lo han ido perdiendo, pero todavía creo que algunas iglesias en San Andrés Islas, hace como unos 40 años que fui, ir a la isla, a las iglesias bautistas para adorar el domingo, era hermosísimo. Ver a las mujeres vestidas de ropa larga, con sus pavas, con su sombrero, o los hombres también, con corbata, pero bien arreglados porque iban a la casa del Señor. Y en San Andrés, con semejante calor, no era tierra fría, era tierra caliente. Yo fui en verano, en pleno junio. Calor terrible. Pero ellos iban en ropas de lujo, porque se iban a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iban para adorarlo. Desgraciadamente, lo hemos perdido.
Lo hemos perdido. El mejor vestido que tienes debe ponérselo para venir al culto. Vienes para adorar al Dios de reyes y Señor de señores. Amén. Y con tu traje vas a mostrar la hermosura y la majestad de Dios. No es algo que dije, y sus faldas cubrían el templo, llenaban el templo, mostrando la majestad de Dios. Nosotros no venimos para mostrar nuestra majestad, sino para adorar a un Dios que es majestuoso. Los sacerdotes no se vestían de gala para mostrar su elegancia. Ellos se vestían de gala porque iban a servirle, le servían y adoraban a un Dios que merece todo el honor. Todos los años me invitan al desayuno presidencial en Washington. El presidente de los Estados Unidos que esté en ese momento, por obligatorio tiene que ir a esa reunión. Y tú nunca ves allí a gobernantes de la tierra, empresarios y líderes de la tierra, nunca los ves con blue jeans rotos. Todos vamos vestidos de gala, porque vamos a estar delante de un acto que engrandece a los Estados Unidos. ¿Cuánto más cuando venimos a la casa del Señor? Vamos a estar frente a frente a un Dios que adoramos, que nos sentimos satisfechos con Él. No los estoy poniendo en problema irse ahora a Arturo Calle para comprar la ropa, pero quiero que lo entiendan. Vístanse de gala. Exteriormente, interiormente. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Qué interesante, 6 alas. Necesitaban 2 natural para volar, pero tenían 2 pares extras. ¿Para qué? Primero, para cubrirse el rostro. Cuando volaban, se cubrían el rostro porque no hay nadie que pueda ver a Dios cara a cara y vivir. Solo habrá un día en que veremos a Dios cara a cara, cuando estemos con Él en la eternidad. Dice Apocalipsis capítulo 22, y verán su rostro. Qué momento más sublime en la eternidad, poder contemplar cara a cara el rostro de mi Señor. Incomparable. Mientras tanto, Dios le dijo a Moisés: no verás mi rostro, porque Moisés le dijo: muéstrame tu rostro. No verás mi rostro porque nadie puede verme, ningún mortal me puede ver y vivir. Es tan hermosa, tan bella, tan refulgente su presencia que nadie puede soportar el fulgor de la presencia del Señor. Ningún ser humano. Un pequeño ejemplo. Cuando hay los eclipses, se le recomienda a la gente que no mire el eclipse sin gafas, porque se puede quedar ciego. Si nada más un fenómeno natural, ¿cuánto más ver a Dios cara a cara? No verás mi rostro. Voy a hacer un nicho en la roca, te meterás en la roca, yo pasaré enfrente y verás mis espaldas. Y así lo hizo Moisés. Vio las espaldas del Señor solamente. Y cuando regresó para ver al pueblo, el rostro de Moisés se iluminaba y la gente no soportaba ver el rostro de Moisés, solo porque vio las espaldas de Dios. Tuvo que ponerse un velo. Algunos muy jocosamente o muy, no sé, muy provincialmente, no sé, dice: Señor, quiero ver tu rostro. Ay. Habrá un día que lo veremos.
Pero mientras estemos en la tierra, contemplemos, aceptemos, contentémonos con ser santos, porque Él es santo. Y cuando somos santos y Él es santo, la gloria del Señor caerá sobre nuestra vida. Amén. La gloria del Señor quiere caer sobre esta iglesia. Quiere caer sobre tu hogar. Quiere caer sobre tu trabajo, sobre tu empresa. La santidad es el camino. Y cubrían sus pies con dos. ¿Por qué? Porque tenían que recordar que eran criaturas. ¿Se acuerda cuando Moisés vio la zarza ardiendo? Se fue para ver la zarza ardiendo. Porque ardía el día y no se consumía. Y cuando llegó a la zarza, con curiosidad, ¿qué era lo que había allí? Oyó la voz del Señor que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Mucho para hablar del tema. Solo que le recuerda que son criaturas. El uno al otro daba voces. Aquí lo más hermoso es el canto que tenían. ¿Cuál era el canto? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Santo. Qué interesante. No hay ningún texto en la Biblia que diga: ¿cuántos creen que Dios es amor? Levante la mano. Yo creo que Dios es amor. Claro, yo creo que... Pero no hay ningún texto en la Biblia que diga: Dios es amor, amor, amor. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Oh, pero no hay ningún texto en la Biblia que diga: Dios misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, solamente habla de la misericordia. Pero cuando habla de santo, de la santidad, lo repite 3 veces para recordarnos la verdad. Está elevado a una dimensión muy grande. Santo, santo, santo. Me hace acordar de un pasaje de la Biblia. Apocalipsis 4, 7 al 11. El primer ser viviente habla de 4 seres vivientes. Era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir que: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El canto en el cielo será este. Está lleno de esa verdad. Santo, 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 por la eternidad. Por la eternidad estaremos viviendo y clamando la presencia y la majestad de un Dios que es santo. Santo. Lo repite aquí 3 veces. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que representan a los redimidos por la sangre de Jesucristo, antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echaban sus coronas a los pies del Señor. Aquí nos muestra un cuadro de lo que debe de ser la actitud de la iglesia delante del Señor. Postrarnos delante de Él para adorarlo. Yo le decía a Alfonsito: hay 2 tipos de canciones que tenemos, pero parece que nos fascina más una, la de la alabanza. La alabanza está centrada en aquellas cosas que Dios hace por mí. Él me acompaña, Él me protege, Él me guía, Él me cuida. Y eso es verdad. Hay que alabarlo porque Él está con nosotros. Pero hay una segunda fase. Es la adoración. Las canciones de adoración no es porque son música lenta. Porque a veces pensamos, depende del ritmo de la música. No, no, no. Las canciones que nos invitan a la adoración
son las que están centradas no en nosotros, sino en Dios. Por eso cantamos santo, santo, santo. Hay otra canción que ya he pedido que preparen. Gloria es dada a Cristo el Rey. Suprema majestad. Una canción de adoración es la que exalta al Señor por lo que es. No por lo que hace por mí, por lo que Él es. Necesitamos recobrar el sentido de la adoración. Cuando los 24 ancianos escucharon las voces que decían santo, 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 se postraron sobre sus rostros y echaron sus coronas delante del que está sentado en el trono. Reconoce que no tienen nada porque ellos lo merecen. Todo lo que tienen es porque Dios en su gracia se los dio. Y van a ser buenos administradores de todo. Y entregan sus coronas, sus riquezas, sus joyas, todo lo que tienen a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Y proclaman diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No alcanzo a ver el resto del capítulo, pero quiero terminar con este pasaje. El 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, todo el capítulo 1, del verso 15 hasta el 19 es maravilloso. Pero para abreviar, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escuche, ¿cómo debemos ser santos y en qué parte? ¿En qué? Nuestra vida. En toda nuestra manera de vivir. Eso implica nuestra manera de hablar. Escuche, eso implica nuestra manera de vestir. Yo no he visto para atraer la atracción del sexo opuesto. Debemos aprender a usar la ropa que exalta al Señor y no mi figura. No estamos en el templo de Dios para exhibir la figura humana, sino para adorar al Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, esto de ser santos porque Él es santo implica toda la congregación, empezando por los ancianos y por los pastores. Es un llamado a los líderes de la iglesia, a los líderes en los diferentes ministerios. Es un llamado a toda la congregación. Cada uno, pastores, ancianos, líderes en cualquier área, en consejería o en ujieres o en adoración o en danza o en cualquier área, somos llamados a ser ¿qué? Santos, 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 porque Él es santo y estamos viviendo y sirviéndole a un Dios santo. Repito, pido al Señor que grabe estas palabras en su mente, que las grabe en la mía y en el corazón, y yo pueda ser santo en toda la manera de vivir. Esa expresión es muy fuerte.